disminuye la pobreza laboral en el 2022, según cifras de Coneval. Las alza en tasas de interés, escucha esta noticia, la alza en tasas de interés está dando incertidumbre, pero además está impulsando el ahorro. Qué interesante noticia, que algo así esté impulsando el ahorro. Se prevé alza de mariscos por encima de la inflación, pues ya viene la etapa o la época de Cuaresma. Las tarjetas de crédito, un estudio que hicieron recientemente, que hizo la Conducef, nos muestra de esta evaluación cuáles son las mejores. Y también tendremos información sobre el nuevo contrato de Comisión Federal Electricidad en línea, cuáles son los requisitos y costos. Hola, soy Pepe Cruz del programa Soleste y hoy estamos en Soleste Más, aquí en la Radio Naranjo 106.7 de su FM, Voz de Berriozábal. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta su audiencia. También muchas gracias a ti que nos escucha, también a ti que nos ves desde las diferentes plataformas, en especial de la plataforma de Soleste. Y hoy te presentamos, este día lunes, te presentamos las noticias más importantes que se generaron la semana pasada en materia de finanzas y algunas que tienen que ver con los temas sociales, pero preferentemente en materia de finanzas. En Soleste promovemos el emprendimiento, las tecnologías y sobre todo las finanzas, porque son muy importantes para nuestra vida diaria. Vamos a comenzar. Y es que una de las noticias que a mí me ha llamado mucho la atención es precisamente este tema que nos anuncia la Coneval, que da su cifra, que es la Comisión Nacional de Evaluación, que finalmente es un organismo hasta cierto punto autónomo, ¿no? Es autónomo. Y dice que la pobreza laboral disminuyó a 38.5% en el último trimestre del 2022. Esta es una cifra muy importante porque significa que es la pobreza de las personas pues, que no tienen acceso al trabajo, no tienen acceso a un empleo y básicamente a una remuneración. También nos dice que no obstante que la cifra del último trimestre del año pasado está por encima de la registrada en el primer cuatro del 2020, porque la del año pasado fue del 36.6%, estamos hablando del 2021, pues este repunte que se da ahorita al 38.5%, pues es un resultado muy importante porque pues había estado creciendo estos márgenes de pobreza laboral. El Coneval explicó que la disminución de la pobreza laboral se debe a un mayor número de personas ocupadas. Estima 1.7 millones ocupadas más, que no es nada menor, estamos hablando de 1.700.000 personas, y un pago promedio de 2.4% real, anual, dice, es más o menos lo que se considera como parte del crecimiento. Lo cual aumentó la disponibilidad del ingreso por trabajo en los hogares, es decir, el ingreso laboral per cápita en esto se incrementó en un 4.3%. El per cápita significa por cabeza, ¿verdad? Quiere decir que hay un aumento, eso generó mayores ingresos a los hogares y pues en estas etapas de inflación que estamos viviendo en todo el mundo y en nuestro país también, pues esta es una buena noticia. Destacó que la reducción en la pobreza laboral se dio en un contexto donde el valor monetario de la canasta de alimentos mostró alzas hasta del 12.6% y 12.7% en el ámbito rural y urbano, es decir, en el 12.6%, o sea, a lo mejor en el rural, y 12.7% en el urbano, pues ustedes saben que en las zonas urbanas hay más costos a veces en las movilizaciones. Mientras que la inflación general anual se promedió en un 8%. Bueno, esa es la inflación de nuestro país, ha estado más o menos ahí en 8%, hay estimaciones ahorita de que está descendiendo, pero en fin, aquí lo importante es que pareciera ser que hay mayores ingresos, por la mayor cantidad de población que se está incorporando
a los ingresos, pero también mejores ingresos. Pues bueno, una noticia muy interesante. Pero hay otra que llama también mucho la atención, y es que hemos estado hablando del incremento en las tasas de interés. Y creo que se ha generado un ambiente donde todo el mundo, pues estamos pensando en la incertidumbre, en lo difícil, en lo complicado, porque todo el mundo habla de recesión, hay muchas noticias por todos lados. Pero en fin, este fenómeno de la inflación ha llevado a las mexicanas y mexicanos, seguramente también a ti, a mí, a muchos de nosotros, nos ha llevado a aumentar nuestra capacidad de ahorro. Y es que el incremento de la tasa de interés por parte del Banco de México, Banxico, así como la incertidumbre económica y la profundidad del sistema financiero, han impulsado el ahorro a niveles máximos. Fíjense que desde 1995 que hay registro, pues no se había visto tanta esta posibilidad del ahorro, capacidad de ahorro. Por lo que datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que reveló la semana pasada nos dicen que el saldo de las cuentas de ahorro registró un incremento del 15.36%. Es decir, los mexicanas y mexicanos, seguramente las chapanecas y chapanecos, y quienes también nos escuchan a través de la 106.7 Voz de Berriozábal y a través de las plataformas de Grupo Soleste, seguramente también son parte de este esquema de ahorro, de este sistema de ahorro. Y ojalá, si tú no eres parte de eso, pues también ya comiences a ir generando el ahorro, porque el ahorro es una cuestión de cultura. Todos podemos ahorrar, digo, no todos a la misma condición, pero todos podemos ahorrar, y lo importante es tener ese hábito. Es como el hábito de caminar, como el hábito de respirar, ¿no? O incluso de comer, ¿no? Entonces aquí hay una cuestión muy interesante, y también nos dice que este desempeño fue impulsado por un mayor dinamismo en la captación de depósitos a plazo y títulos de crédito emitidos. Es decir, mucha gente comenzó a guardar sus ahorros a plazo fijo. ¿Para qué? Para evitar tenerlos disponibles y así gastarlos. Por su parte, los depósitos de exigibilidad inmediata, o sea, los flexibles, registraron una alza del 0.04%. La mayor alza se dio en los ahorros a plazo fijo o a los pagarés que se llaman de mayor rendimiento, a mayor plazo, que fue del 6.62%. ¿Qué quiere decir? Que pues se está optando por la seguridad, por mantener pues los ahorros, por mantener cierta capacidad financiera para cualquier emergencia. Pero aquí importante, se unen dos cuestiones: por un lado la capacidad del ahorro, y por otro lado pues también que seguimos con un peso apreciándose frente al dólar, lo que hace que nuestros recursos pues tengan mayor capacidad de compra y estemos en buenos momentos de la economía, sobre todo para aquellas y aquellos que están ahorrando. Así que hay que seguir ahorrando. Pues aquí viene una noticia que sí nos debe de preocupar, porque se estima que en la Cuaresma, que ya es una época que está prácticamente iniciando, o que ha iniciado, se prevé un alza de mariscos por encima de la inflación. Qué lamentable, ¿verdad? Porque finalmente tenemos una inflación pues máxima, vamos a llamarlo al 8%, 7.5, 7.4, pero el alza en los precios de marisco, pues algunos aprovechan, abusan también, y se prevé que llegue a aumentar. Pues la semana pasada, ya el miércoles, dio inicio la temporada de Cuaresma, y con ello al consumo de platillos preparados con productos del mar, los cuales han incrementado sus precios a un ritmo muy acelerado, mayor a la inflación general, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Es un dato que nos da el INEGI. Dice que los datos a enero, el Índice Nacional de Precios del Consumidor, el INPC, revelan que en conjunto los precios de pescados y mariscos tuvieron un incremento del 8.4%. Si recordarán, pues nuestra inflación anda del 7.5, 7.6, ¿no?, al 8%, y aquí ya es donde se comienza a ver ese incremento superior a la inflación. Y efectivamente dice que supera la inflación general, que es del 7.91%, pues las últimas cifras, ¿no? Solo el producto de pescado tuvo una alza de 11.7%, es decir, casi 3.8% superiores a la inflación. El mayor incremento se dio en el mes de enero,
y los atunes y sardinas en lata mostraron una subida de precio del 7.9%, pues es parecido a la inflación. Sin embargo, pues esto es algo que debe preocuparse, porque si apenas en enero se dio esta alza, pues se supone que en los próximos días va a seguir incrementándose. Y aquí es donde hay que hacer un llamado a la Profeco, ¿verdad? A la Procuraduría Federal del Consumidor, pues para que comience a regular estos precios y evitemos también, ojalá la Secretaría de Hacienda también dentro de su esquema de estos acuerdos que trae para no incrementar los precios, puedan considerar por lo menos temporalmente, por esa temporada, pues el que no se incrementen los precios de pescados y mariscos. Por su parte, el apartado de otros mariscos reportó una subida de precios del 8% anual, mientras que los precios de pescados y mariscos en conservas pues aumentó un 7.5%, que es más o menos un poquito inferior a la inflación. Así es que se estima pues que este fenómeno pues puede afectarnos. Ojalá ahí se está previendo y pueda eso evitar que sigan subiendo los precios. También hay un análisis que realizó la Conducef, que fue publicado recientemente, y en ese análisis nos muestra el uso de tarjetas de crédito. ¿Por qué es importante este análisis? Porque con el aumento de las tasas de interés, pues están aumentando el interés de los nuevos créditos. De los créditos que ya contrataste, esos siguen como los contrataste. Pero sobre todo en las tarjetas de interés, en las tarjetas de crédito, perdón, el interés pues a veces es movible, ¿no? O sea, no se mantiene, se adquiere a diferentes niveles, dependiendo del momento en que tú haces la compra. Y en ese sentido, la Conducef realizó un análisis, una evaluación de 14 tarjetas de crédito y encontró pues que algunos bancos tienen mejores resultados que otros. Y ustedes saben que muchas veces también hay un estudio que se realizó recientemente donde hemos comenzado a adquirir alimentos, ha incrementado la adquisición de alimentos con tarjetas de crédito un tanto para poder sortear pues esta situación a veces de falta de empleo o de falta de ingresos suficientes. El banco que se encuentra pues con mejor resultado es el banco BBVA Bancomer, que es conocido más bien como Bancomer, que reporta en su primera evaluación pues una calificación pues muy inferior, pero en esta reporta 10 puntos en esta evaluación. En el caso de Banco Azteca, igual manera, se encuentra situada en 10 puntos en la evaluación. HSBC igual en 10 puntos. Scotiabank, que antes era Scotiabank Inverlat, es 8.6. Bancoppel en 7.4, Santander apenas 6.9, y de ahí de Banamex para todos los demás están reprobados. Es decir, estos son los principales bancos, repito, son los principales bancos que han pues mantenido una tasa de interés pues adecuada, han tenido atención a sus clientes, han estado atentos también a los reportes, ¿verdad?, que seguramente hacen los clientes con relación a sus tarjetas de crédito, sobre todo esta situación a veces de las lamentables cobros que te hacen de manera tramposa algunas empresas, y eso pues ha ayudado a que pues no salgan perjudicados los clientes. Decirte también que el nuevo contrato que la Comisión Federal en Línea pues ya está estableciendo, pues aquí tenemos requisitos que se necesitan ahora para poder contratar un servicio de energía eléctrica. El servicio actual debe estar al corriente en el pago de sus recibos y sin cargos pendientes en caso cuando sean recontrataciones. Cuando no son contratos nuevos, pues lógicamente no. Que el poste más cercano esté a 35 metros, es una de las peticiones, tratándose de un área urbana, y no más de 50 en áreas rurales. Contar con preparación eléctrica terminada conforme a la normatividad vigente. Yo creo que ahí no hay problema. La mayoría ha tenido esa situación y no ha habido ningún detalle. ¿Qué documentos te piden? Pues aquí es donde viene un documento que antes no había visto que pidieran. Aparte del nombre completo, presentando identificación oficial, todos los datos de dirección, calle y donde vas a hacer el contrato, pues se requiere el Registro Federal de Contribuyentes. Que pues este es un documento pues, que sí es un poco complejo sacar, obtener. A veces no todos podemos acceder a esto,
y ojalá pues sea menos complicado. Pero ahí está, estos son los requisitos para las nuevas contrataciones que se requieren en Comisión Federal de Electricidad. Y bien, vamos a ir a un corte para promover nuestros patrocinadores, pero no te olvides, seguimos con Soleste Más. Estamos en Radio Naranjo 106.7 FM, Voz de Berriozábal, y también transmitimos desde la plataforma Soleste View. ¿Aún no tienes la revista Soleste del mes? Adquiérela totalmente gratis hoy mismo. En ella encontrarás temas de emprendimiento, finanzas y lo último en tecnología. Solicítala ya por WhatsApp al número que aparece en pantalla. Seguirnos es muy fácil, solo da clic en los 3 puntitos, después da clic en seguir y por último haz clic en me gusta y listo, ya podrás disfrutar de nuestros contenidos. Pues bien, tenemos varias noticias que están recorriendo pues el mundo y nuestro país. Una de ellas precisamente tiene que ver con el maíz transgénico. El gobierno mexicano hizo un decreto recientemente, precisamente hace una semana, donde se prohíbe totalmente la importación de maíz transgénico para consumo humano. Este decreto ha traído algunas repercusiones en la Secretaría de Agricultura del gobierno de Estados Unidos, porque consideran que pues, viola el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, México también está considerando que para efectos de producción industrial o para otros procesos o incluso para cuestiones forrajeras pueda seguir utilizándose este maíz. Solo que queda prohibido para el consumo humano, y porque todas las implicaciones que esto trae según investigaciones y estudios que se han realizado. Por ello pues se está protegiendo de otra manera que se evite que nuestra población pues tenga el consumo de este alimento, de este maíz. Bueno, en Chiapas hay diferentes y mucho maíz, así que tenemos todavía esa posibilidad de no tener todavía, a lo mejor no sabemos, pero tener acceso a ese maíz, el maíz transgénico. Sin embargo, el gobierno mexicano ya publicó un decreto, no entra más ningún maíz transgénico para consumo humano, quedan prohibidas las importaciones, aún después que se revise a través del Tratado de Libre Comercio si México está violando alguno de sus postulados. Así que esa es una de las noticias que están actualmente, que son importantes que te enteres, pero además también hay otra noticia que ha estado también ya desde un rato brincando, saltando y que anda por todos lados, y es el famoso Plan B de la reforma electoral. Un juez recientemente electoral dio a conocer de que para los estados que se van a realizar, que es Coahuila y el Estado de México, que se van a realizar ya elecciones durante este año, pues no se va a aplicar pues este Plan B, que están parados pues los partidos PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano. Solicitaron un amparo para evitar que el famoso Plan B pues pueda aplicarse, toda vez que ya estamos prácticamente en la ruta del 2023 para los estados de Coahuila y el Estado de México. Sin embargo, pues ustedes vieron y seguramente seguirán viendo durante esta semana algunas manifestaciones que se han dado en nuestro país para buscar eliminar ese Plan B. En el Plan B, ¿qué es lo que se debate? Pues hay varias comentarios, pero entre las cosas que hemos recibido y que aquí tenemos disponible y que puedo platicar, pues una de las cosas que está ahí en el Plan B es que van a desaparecer los 5 vocales y se queda solamente un solo, con todas las tareas que se tienen que ver pues en las juntas distritales. Y el tema de los 5 vocales era porque pues en consenso podían dirimir, revisar pues todo este ejercicio electoral que no es tan sencillo, no es tan simple. Ya nuestro país vivió etapas donde una institución del Ejecutivo es la que organizaba las elecciones, y pues eso pues nos llevó a muchísimos años donde solo el PRI y nada más el PRI era el único que pues gobernaba. Es más,
prácticamente si tú te inscribías como candidato del PRI, o te dejaban inscribirte, ¿no?, como candidato del PRI, o te imponían, porque realmente eso era lo que acontecía, pues prácticamente ya tenías seguro el triunfo. Incluso hay presidentes de la República que solo fueron ellos solitos. Miguel de la Madrid, si no mal recuerdo, fue uno de los que, si no recuerdo mal, fue solito precisamente, pues no había oposición. Sin embargo, se vinieron a hacer una serie de reformas durante mucho tiempo, hasta que fue creciendo la oposición. Por eso se crearon las diputaciones plurinominales, para que los grupos opositores tuvieran representación y hubiera mayor equilibrio. Y el equilibrio es la base de nuestra existencia. Es decir, si nosotros vemos la naturaleza, donde nosotros somos parte de esa naturaleza, si nosotros vemos la naturaleza se mueve en el equilibrio. Por eso hay zonas que son, pues, zonas altas, zonas bajas, zonas de selva, zonas desérticas. Es decir, hay un equilibrio, ni todo es selvático, ni todo es desértico, ni todo está en la montaña, ni todo está en la llanura. Esa es así como que la esencia de la naturaleza. Por eso es importante los equilibrios. Ya no podemos llegar a regresar a las épocas donde solamente una posición del gobierno es la que toma las decisiones. Y una de esas cuestiones es que por eso se fue creciendo el INE, de tal manera que hubieran vocalías, que fuera más representativo, y de esa forma se decidiera por consenso. Y se planea que solamente uno. Es importante el ahorro, pero que el ahorro no destruya la continuidad de tu existencia. Yo creo que eso es algo que tenemos que revisar. También se habla de que, pues, hoy el INE tiene cerca de 900 módulos en donde se hacen, pues, todo este ejercicio de emisión de credenciales para la población mayor de 18 años. Y a través también de consulados, los consulados mexicanos viven en el extranjero. Estos datos, pues, permiten actualizar el padrón electoral, y, pues, lógicamente lo que se debe de evitar es que se reduzcan estos módulos. Son costosos porque es una tecnología de punta, pero no podemos, en un ambiente de querer, pues, reducir lo que no debería, porque puede afectar, o más bien afectaría pues las decisiones del futuro. Y el problema es que en un país tan diverso como México no podemos considerar la hegemoneidad. Yo me recuerdo cuando estábamos en la escuela, ¿no?, hablábamos de los famosos poderes hegemónicos, y tanto daño han hecho a las democracias y a las continuidades de algunos proyectos de nación. A partir de los últimos años, pues hemos visto, pues, el cambio, ¿no?, donde el PRI deja, se va el Partido Acción Nacional, está 2 sexenios, luego se va nuevamente el Partido Acción Nacional, regresa el PRI, y hoy un nuevo partido gobierna, y esa es la esencia de la democracia. Pues hay estados como Chiapas donde hay muchos partidos gobernando los municipios, pero esa es esencia de la democracia finalmente, ¿no? También, pues, se habla del tema de la equidad de la contienda, ¿no?, de que la Constitución establece que toda propaganda gubernamental debe de suspenderse durante las campañas electorales. Este fue un gran pleito de los grupos opositores. Muchos de esos dirigentes están gobernando, y precisamente lo que se planteaba ahí era que no se usaran los programas de gobierno, que si son válidos difundirse, son válidos difundir, pero que no se usaran para promover a personas que, pues, tenían la suerte, porque algunos no es que sean preparados, sino es la suerte de estar en una función gubernamental, y en consecuencia, pues, no se usará para promover las instituciones a la figura pública. Eso es lo que también ya pues, porque eso da desventaja a los ciudadanas y ciudadanos que quieren participar. Se ha abierto también a los candidatos independientes, y bueno, todo esto ha traído una serie de manifestaciones en el país. Es un tema que va a seguir hablándose. El Senado ya se prepara también para, pues, hacer los ajustes que corresponden. Hay una de las cuestiones que se debatía, que era muy importante también en el Senado, era esta famosa vida eterna que le llamaban, es decir, que a los partidos políticos aliados al actual sistema, por así llamarlo, porque es un sistema de gobierno y es válido, ¿no? Todo es válido siempre y cuando se haga en justicia, se haga con transparencia y verdad, se haga con el ánimo de apoyar la colectividad, que es lo más valioso en una sociedad.
pues esos partidos que han sido pues siempre aliados, uno de ellos que se ha movido incluso en cada cambio presidencial, pues ahí están aliados al presidente, también puede ser una posición válida, pero a veces no es tanto, pues ya no tuvieran esa vida eterna y que todos entraran a la contienda normalmente. Creo que ese tema ya se ha debatido y se ha avanzado, así es que pues es un tema que está ahorita recorriendo, cada quien debe de establecer una posición, pero lo importante es que establezcamos una posición, no que lleguemos a la indiferencia, porque la indiferencia es la que de otra manera nos aniquila, ¿no? Yo finalmente coincido que todos debemos tener posiciones, opiniones, debemos tener argumentación y son parte de lo que hace nuestra colectividad, es la suma de todos y todas. Así es que es un tema que va a seguir dando a hablar la famosa pues propuesta, ¿no? La famosa propuesta B que se está haciendo en materia de reforma electoral. Y bueno, tenemos algunos otros temas que han estado, que todavía siguen discutiéndose, como el caso de la tesis, ¿no? De la ministra, que lamentablemente se ha venido debatiendo, y ahí lo que hay que seguir apuntando es de que desafortunadamente no se cuenta con digamos con normatividades claras, ¿no? ¿Qué te pasaría en esos tipos de casos? Y ha puesto a la universidad, a una de las universidades más prestigiadas del mundo y de las que se encuentran mejor ranqueadas en América Latina, nuestra universidad, la UNAM, la ha puesto en un tema bastante delicado, ¿no? O sea, lo ha puesto en pues una situación delicada. Sin embargo, sabemos que seguramente harán el mejor esfuerzo para salir de ese tema y pues también ser justo, ¿no? No se trata de enjuiciar a las personas simple por enjuiciarlas. No olvidemos que nuestro sistema de justicia se basa actualmente en la presunción de inocencia. Y eso es muy importante no perderlo de vista. Y bien, en Tuxtla Gutiérrez se han estado realizando una serie de modificaciones de obra pública. Ha habido también una serie de opiniones al respecto. Sin embargo, me llamó la atención y por eso quiero comentarles una pirámide que me hicieron llegar, donde nos plantea hacia dónde van las ciudades. Ahorita hablamos de las ciudades inteligentes, es la tendencia mundial. Es decir, ya no tanto las ciudades urbanizadas, cementadas, no, las ciudades inteligentes que tengan una convivencia con la naturaleza, con sus espacios, que promuevan la movilidad de sus ciudadanas y sus ciudadanos y no tanto la movilidad automotriz. O sea, la movilidad de sus ciudadanas y ciudadanos significa la modernización del transporte público. Desafortunadamente todavía tenemos muchísima ausencia y también insuficiencia en la modernización del transporte público. Recordemos que Uber, que era uno de los servicios de economía colaborativa que se estaba impulsando en Chiapas, pues no se dejó ingresar. Y así podemos recordar también por ahí en una época hubo un gobierno que creó unos autobuses que le llamaban Conejo Bus, que eran muy bonitos. Sin embargo, pues tuvieron, como todos proyectos tienen deficiencias, pero en vez de fortalecer esas deficiencias para hacerlas suficientes y hacerlas eficientes, pues se optó por quitarlas. Y creo que es ahí donde los daños son severos a nuestros pueblos, porque en vez de promover su modernización, en vez de promover el acceso a la tecnología, ahorita hablamos de la industria 4.0, hablamos también de la movilidad 4.0, pues en vez de hacer eso, lo que hacemos es seguir con lo tradicional y lo de siempre, ¿no? Mostrando ostentosidades, así como en las épocas faraónicas. Y aquí lo importante de esta pirámide invertida dice que la prioridad la tienen los peatones. Ojalá en todas estas obras que se están impulsando la prioridad lo tengan los peatones. Posteriormente, la pirámide en la segunda escala vienen los ciclistas. Posteriormente vienen los usuarios de transporte público y vehículos de emergencia. Pues deben tener prioridad, pues los vehículos de emergencia por donde pasar en caso de una situación, como se dice, de emergencia. Luego vienen los usuarios y operadores de transporte de carga, porque pues son los que meten el suministro de alimentos, ¿no? Para nuestras ciudades, estamos hablando de ciudades. Y por último, en la punta final de la pirámide, los usuarios de vehículos particulares. Tuxtla Gutiérrez se considera que es una de las ciudades con mayor crecimiento en su parque vehicular. Así es que ahí está, queda para la reflexión.
también para que nos hagamos opinión sobre hacia dónde deben ir las ciudades, hacia dónde debemos de caminar y sobre todo esta idea de las Smart Cities, que son pues las ciudades con inteligencia, aprovechar la inteligencia artificial que muy necesaria es cada día que crecemos y somos más. Pues muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias a Radio Naranjo 106.7 de FM, La Voz de Berriozábal, por permitirnos llegar con ustedes y darles a conocer cuál es nuestra visión en Soleste, que es promover el emprendimiento, las finanzas y la tecnología. En este caso, Soleste Más es un programa básicamente de finanzas que toca algunos otros temas que son como subyacentes o colaterales, pero que son importantes que conozcas para que te hagas tu opinión, para que te formes también sobre qué está pasando en nuestro mundo cercano, y permitas mejorar con tu familia, mejorar tu vida, mejorar tu familia, mejorar tu comunidad, porque esa es la esencia, está en la colectividad. Así es que escúchanos los días lunes y jueves a las 9 de la mañana en las plataformas del Grupo Soleste y aquí en Radio Naranjo 106.7 de FM, La Voz de Berriozábal. Se despide tu amigo Pepe Cruz. No te pierdas Soleste Más todos los lunes y jueves de 9 a 9:30 de la mañana por la 106.7 FM a través de Radio Naranjo, la voz de Berriozábal.